Obegunda explica que una persona con una perspectiva mística es capaz de entender e ignorar las críticas y artimañas de aquellos que pretenden hacer quedar en ridículo o simplemente arruinar a otros. Esto es la sabiduría del paciente. Cuando la convicción espiritual es la fuente personal, es posible encontrarnos en un entorno difícil al entendimiento que cada ser humano tiene un destino por trazar. Orunmila indica que si hay un conocimiento interno de a dónde la persona debe ir, se obviarán a individuos que lastimosamente ignoran su destino por encargarse de arruinar el de otros. En el odio Obegunda nace Ayagumale, orilla encargado de dar resguardo a quien ayuda a pacificar los hogares de los demás, haciendo caso omiso de los enemigos y respetando el mandato de su destino. Ogunda Iyonu se caracteriza por ser un Odu poderoso para crear y obtener beneficios, o destruir y vivir las consecuencias. No debemos temer por el bienestar de los nuestros, pues está garantizado el cuidado para aquellos que trabajan y ayudan a otros. Pese a que sea difícil ver que otros nos engañan, debemos mantener la calma. Ifa tiene un modo de corrección para todos los males. Acusaciones, enfrentamientos, discordias, disputas, falta de comprensión y obstáculos encontraremos a nuestro paso. Sin embargo, Orunmila recomienda paciencia y resistencia para que sea el tiempo quien refleje la buena posición de cada quien con su conducta. No debemos tomar decisiones que estén basadas en influencias externas, donde se prefiera la deserción a la perseverancia. Si continuamos intentando, podremos mejorar, superar y disfrutar la satisfacción, prestigio y el humor, actitudes de una persona paciente y resistente ante el conflicto. El capricho de querer y no querer debe quedar de lado. Prudencia, juicio y madurez son la clave para superar las incomodidades. Alíñate con tu destino, analiza y reflexiona. Seguimos triunfando.